Segunda de Reyes 11, verso 1. Cuando Atalía, voy a ver un momento aquí, Atalía se había casado con Joram, rey de Judá, pero procedía del reino del norte, ya que era hija de Acab y nieta de Omri. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, lo cual sucedió en 2 de Reyes 9, 27 y 28. Ajá, que ahí, esta fue el pleito en el que me hice el enredo en la cabeza. Sí, ese fue el pleito del enredo. Ahí fue donde lo clavaron y después terminó muriendo en otro lado. Ok. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, dice aquí según Segunda de Crónicas 22:11, Josabá era esposa del Cohen Joyadá. Así se explicaría su presencia en el templo y el conocimiento que tenía del lugar. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y junto con su nodriza lo ocultó de Atalía en el dormitorio, y de esta forma no lo mataron. Entonces, vean cómo Atalía, qué nombre, ¿verdad? Se le ocurrió tomar el poder ella, aprovechándose lo que estaba pasando. Dijo, aquí voy a matar a todos para que el poder quede en mis manos, como la madre del que debía ser rey, quien Yahweh aflige, también se podría ver. Y la otra era Josabá, que en realidad el nombre sería Yahusheba. Yahweh ha pactado, Yahweh ha jurado. Yahusheba, voy a decir, para que no suene que Yahusheba, que no se vaya nunca. Entonces, pero Yahusheba, hija del rey Joram, disculpen solo para que quede claro, me devuelvo un poco, cuando cuando Atalía, madre de Ahaziahu, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Destruyó toda la descendencia real. ¿Se acuerdan, verdad? Como dice la escritura, que la mujer prudente edifica el hogar, pero la necia destruye. Y vemos aquí esta Atalía, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Yahusheba, hija del rey Joram, hermana de Ahaziahu, tomó a Joás, hijo de Ahaziahu, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y junto con su nodriza lo ocultó de Atalía en el dormitorio, y de esta forma no lo mataron. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Yahweh, mientras Atalía reinaba sobre el país. Entonces vean cómo le sirvió, porque estuvo reinando 6 años esta mujer. Obviamente, y no porque sea una mujer que reina, es por la manera en que llegó a reinar. Una vez más viene a ser una representación de Jezabel, manifestándose otra vez sobre el reino de Israel. Esa misma entidad, ese mismo espíritu, la gran ramera. Y por eso es, vean qué particular, porque en el capítulo 9, Yahweh se encarga de que Jezabel muera. O sea, Yahweh aflige a esa mujer. Y después viene una mujer que se llama a quien Yahweh aflige, o a quien Yahweh afligió. Y termina siendo como Jezabel, que había muerto hace unos par de capítulos. Por otro lado, Yahweh ha jurado, es la que salva al que llegaría a ser el rey, por decirlo así, porque Yahweh había jurado que tenía que ser él el que iba a ser el rey. Había jurado que habría descendencia sobre el trono. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Yahweh. 6 años, como los 6 milenios. Principio de la historia humana hasta el final, donde la gran ramera ya se manifiesta y es condenada, afligida por Yahweh. Mientras Atalía reinaba sobre el país. Pero al 7º año envió a llamar Joyadá,
a los jefes de centena, capitanes y gente de guardia, los metió consigo en la casa de Yahweh. Hizo con ellos una alianza bajo juramento en la casa de Yahweh y les mostró al hijo del rey. Luego les mandó: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros estará de guardia de la casa del rey el Shabbat. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur. Y la otra tercera parte a la puerta del cuartel de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Pero las dos secciones de vosotros que salen de guardia el Shabbat, tendréis la guardia de la casa de Yahweh, junto al rey. Estaréis alrededor del rey por todos lados, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en las filas morirá. Acompañaréis al rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas hicieron todo como el Cohen Joiada les había mandado. Cada uno tomó a los suyos, esto es, a los que entraban el Shabbat y a los que salían el Shabbat, y vinieron junto al Cohen Joiada. El Cohen dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y estaban en la casa de Yahweh. Los de la guardia se pusieron en fila, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa junto al altar y el templo alrededor del rey. Sacó entonces Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. Que hay un comentario, dice, otra posible traducción, las insignias reales. Probablemente se trata de un documento entregado al nuevo rey en el momento de su entronización. Es posible que en ese documento se hiciera referencia a las promesas de Yahweh a David y a su dinastía, y se determinara los derechos y obligaciones del rey. La corona y el testimonio. Eidut. Testimonio. Entonces, algo que daba testimonio de que él es el rey. Y como sabemos, en el sentido profético o espiritual, el testimonio es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, según Apocalipsis, es el testimonio de Yahushua, el Mesías. Entonces, sería como que le están dando la doctrina de Yahushua HaMashiach para que dé testimonio de ella. En el séptimo año, o sea, entrando al séptimo milenio. La representación me refiero. Además de la corona. Salió entonces Joiada, el hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. La unción con el aceite apartado era un rito importante en la entronización de un nuevo rey. Lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! En Apocalipsis 7, cuando habla de los muchos, cuando son resucitados para entrar al reino, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Más adelante dice: amén, la bendición, la estima, la sabiduría, la acción de toda, la honra, el poder, la fortaleza sea nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Con palmas. Luego batieron palmas y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Yahweh donde estaban todos. Miró y vio al rey que estaba junto a la columna. Recuerden que habían dos columnas, Yaquín y Boaz. Está junto a una, como si él representara una de las dos. Recuerden que Yahushua representa a Yaquín, o fue representado por Yaquín, el último por Boaz. Y Yahushua le promete al último darle un pilar, o sea, ser Boaz. En capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: miró y vio al rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes y a los trompeteros junto al rey, y a todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Qué cáscara, ¿verdad? Era ella la traicionera, ahora le echa culpa a todo el mundo. Traición, traición. Pero el Cohen Joiada ordenó a los jefes de centena
que gobernaban el ejército: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siga, matadlo a espada. Como el Cohen había dicho que no la mataran en el templo de Yahweh, le abrieron paso y la mataron en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey. Entonces Joiada hizo un pacto entre Yahweh, el rey, y el pueblo. Joiada, a quien él conoce, a quien Yahweh conoce. Dice: entonces Joiada hizo un pacto entre Yahweh, el rey, y el pueblo, que sería el pueblo de Yahweh. Perdón. Sí. Que sería el pueblo de Yahweh, asimismo entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo del Señor y lo derribaron. Van a seguir derribando. ¿Cuántas veces lo van a construir? Ya lo habían derribado. Y otra vez había sacerdotes, exacto. Exacto, en 6 años ya Atalía se había montado todo el show. Entonces dice: luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo del Señor y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán. ¿Cómo no? Matán. Vean cómo, una vez más, los 6 años representan los primeros 6 milenios. El joven rey representa al último que viene como joven, en el sentido que he mencionado de Micael ser como el Yahweh joven o el pequeño Yahweh, como el joven que salió corriendo desnudo cuando le quitaron la sábana, cuando iba detrás de Yahushua, que lo agarraron para matarlo. Entonces él era un joven. 6 años como los 6 milenios. 7º año como entrar al Shabbat milenial, cuando la gran ramera ya finalmente va a caer, como lo profetiza Apocalipsis 17 y 18, como Atalía aquí, que la matan. Él está junto al pilar como Boaz. Se hace un juramento para que el pueblo a partir de ahí sean solo de Yahweh. Entonces van y destruyen todo lo que es del Señor, las falsas doctrinas. Una vez más, todo similar a la representación del capítulo anterior. Dice: también despedazaron completamente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, Cohen de Baal, Cohen del Señor, delante de los altares. Verá que ese vendría siendo una representación del falso profeta, Matán. Después el Cohen puso una guardia en la casa de Yahweh. Tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo del país, y llevaron al rey por el camino de la puerta de la guardia, desde la casa de Yahweh hasta la casa del rey. Y se sentó Joás en el trono de los reyes. Todo el pueblo de la tierra se regocijó. Y como Atalía había muerto a espada junto a la casa del rey, la ciudad permaneció tranquila. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar. O sea, de 1 año lo escondieron. A los 7 comenzó a reinar. Usted se imagina, obviamente no reinaba él necesariamente, eran sus consejeros, pero vemos que sí lo amaban y lo respetaban como para tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Puesto que lo cuidaron ahí para que no muriera. Imagínense a los 7 años ya ser rey, claramente representando completitud. Joás, que en hebreo sería, vean qué bueno, Yahuash. Yahuash lo traducen como dado por Yahweh, pero en realidad se podría traducir como el fuego de Yahweh. Yahuesh. Qué bonito. Yahuesh, el fuego de Yahweh. Como sabemos, Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego consumidor. Entonces, qué particular que este hombre se llame el fuego de Yahweh. Y todo lo que sucede por acá, con lo que mencioné. 7 años tenía Yahuesh cuando comenzó a reinar.